Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com. En este vídeo vamos a instalar Homestead, la plataforma de desarrollo de Laravel, y vamos a ver si lo conseguimos en un breve espacio de tiempo. Si queremos comenzar a trabajar con Laravel, instalar Homestead es el primer paso, ya que nos proporcionará nuestro entorno de desarrollo en las mejores condiciones. El manual de desarrollo web está explicado paso por paso todo el proceso. En este vídeo podéis ver cómo se realiza sobre el sistema operativo Windows. En el artículo que estáis viendo hay mucha más información, consejos, tips, alternativas, etc. que vamos a pasar por alto en esta grabación. Os sugiero consultarlo para complementar este vídeo. Comenzaremos enumerando los materiales necesarios para instalar Homestead. No me voy a entretener ahora instalando programas, pero sí quiero que los veáis vosotros. El primero de la lista es VirtualBox, el software que nos permite la creación de máquinas virtuales. No vamos a instalar, al menos de momento, la última versión, porque no es compatible con Vagrant, aunque me figuro que, dentro de poco sí lo será. De momento nos vamos a contentar entonces con la versión 4.3, que es la más nueva actualmente dentro de la rama que es compatible con Vagrant. Descargamos la versión para Windows, ya que es el sistema operativo sobre el cual estamos realizando este video tutorial. El siguiente paso es instalar Vagrant, que es el software que nos permite crear entornos de desarrollo de una manera sencilla y sobre el cual Homestead está fabricado, ¿no? Bien, descargamos igualmente la versión para Windows. Tenemos que instalar ambos programas, tanto VirtualBox como Vagrant. Os recomiendo instalar primero VirtualBox y luego instalar Vagrant. El tercer software que vais a necesitar es Git. Por dos temas. Primero, porque tenemos que descargarnos un repositorio y tenemos que guardarlos en la máquina local. Y segundo, porque vamos a utilizar la consola de Git, la consola de línea de comandos, el terminal, para poder realizar la serie de comandos necesarios para instalación de Homestead. Igualmente, descargamos la versión para Windows y luego tendremos que instalarla en nuestro sistema, igual que instalamos cualquier otro software habitualmente en Windows. Ahora que tenemos todos los materiales necesarios, vamos a comenzar la instalación de Homestead propiamente dicha. Para ello vamos a necesitar una consola de línea de comandos y no vamos a utilizar la consola de Windows de toda la vida, sino que vamos a utilizar la consola que nos viene cuando instalamos Git, que se llama Git Bash, y que nos permite un uso más avanzado de lo que es la línea de comandos, incluso comandos que vienen del mundo de Linux. Este es el primer comando que vas a necesitar ejecutar, que sirve para instalar la box de Homestead basada en Vagrant, y que si no sabes lo que es una box de Vagrant, no te preocupes porque está explicado en este artículo de manera detallada. Pegamos el comando y ahora comenzará la descarga de lo que es el sistema operativo sobre el cual vamos a tener nuestro entorno de desarrollo. Un sistema operativo basado en Ubuntu que nos permite tener todos los programas que vamos a necesitar para poder servir páginas en PHP, etcétera, etcétera, y ya configurados sin que tengas que hacer nada. Elegimos la plataforma de virtualización sobre la que queremos trabajar, lógicamente es VirtualBox, que es el programa que hemos descargado, que es gratuito y elegimos por eso esta plataforma, y ahora este proceso va a tardar un poquito, con lo cual no necesitamos esperar, así que mientras tanto vamos a ir haciendo otra serie de comandos que podemos ir realizando mientras esta box se está instalando. Hemos dejado aquel terminal abierto, descargando la box de Vagrant, y hemos abierto otro terminal en el cual vamos a continuar realizando una serie de comandos adicionales. En este caso vamos a instalar el repositorio de Homestead. Este repositorio contiene el código necesario para crear la máquina virtual de Vagrant Homestead. Este repositorio lo tienes que crear además dentro de la carpeta de tus proyectos, los proyectos que vas a realizar con Laravel. Quiero que veáis que cuando yo abro un terminal me lo abre en la carpeta de mi usuario de Windows. Miguel es mi usuario de Windows y corresponde con esta carpeta que tenemos abierta. Dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo directorio, podía hacerlo también desde el explorador de Windows, y ese nuevo directorio se llama Proyectos. Aquí es la organización de carpetas que vosotros queráis tener en vuestro sistema. El caso es que dentro de Proyectos, aquí sí, podré crear un directorio que es para los proyectos en sí. Pero ese directorio no lo voy a crear a mano, sino que lo voy a crear a la vez que me descargo el repositorio de Homestead. Y eso lo voy a hacer a través de un comando de Git. Por eso necesito también la consola de Git para poder lanzar este comando y que se interprete perfectamente. Pegamos aquí este comando y lo que va a hacer es conectarse con el repositorio remoto donde está Homestead
y nos va a hacer toda la descarga de este software para, pues bueno, para que la virtualización esté configurada ya con los parámetros que sean necesarios. Como veis, la descarga tarda nada y ahora en esa carpeta podemos ver el listado de directorios y quiero que veáis este archivo background file, que es el archivo de configuración de Vagrant para la máquina Homestead, y el archivo init.sh que vamos a ejecutar seguidamente para poder instalar una serie de archivos de configuración que vamos a tocar luego para poder definir específicamente cómo va a ser nuestra máquina. Antes de ejecutar ese archivo vamos a ver la correspondencia entre la carpeta en la que estamos nosotros y la carpeta donde tenemos aquí, mediante el explorador de Windows, los mismos archivos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ejecutar el archivo de configuración o de inicialización de Homestead. Y esto nos va a crear a su vez otros archivos que nos van a servir para configurar la máquina Homestead. Para ejecutar un archivo init.sh tenemos que, pues bueno, lanzar ese comando bash init.sh en la carpeta, lógicamente, donde está el init.sh. Lo ejecutamos, parece que no ha pasado nada, bueno, nos manda un mensaje de información para que sepamos que está inicializado todo, y esto nos ha creado otros archivos en una carpeta dentro de mi usuario de Windows que se llama .homestead. En Windows la podéis abrir y esa carpeta tiene aquí el archivo homestead.yaml que contiene el código necesario para que Homestead se configure correctamente a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Vamos a abrir ese archivo y, como veis, tiene una serie de líneas bastante sencillas que vamos a describir a continuación. Primero tenéis la IP, que es la IP que va a tener la máquina virtual que se va a crear, la memoria que va a tener esa máquina, el número de cores del procesador, el provider, que es el sistema de virtualización, el sistema de la llave, que luego veremos, el sistema de las carpetas, que también vamos a ver más tarde, y por último los virtual host o los sitios que vamos a tener dentro de esta máquina Laravel. Podemos tener varios proyectos. Bueno, también tenemos la base de datos y otros detalles que esos no los vamos a tocar. Bien, pues bueno, poquito a poco vamos a ir viendo cada una de estas partes. Comenzamos por el tema de la llave, que es una llave de encriptación para poder acceder a la máquina. Esta llave la tenéis que crear en vuestro sistema operativo. Para eso ejecutáis ese comando. Lo ejecutáis lógicamente sobre el terminal. Y en este terminal, pues bueno, pegamos este comando y eso nos permite crear la llave. Aquí tenemos varias posibilidades. Podéis crear la llave en la misma carpeta donde estáis trabajando, podéis crear la llave en otra carpeta, etcétera, etcétera. Si tú ejecutas ese comando, él te va a preguntar la ruta donde quieres crear la llave. Tú puedes darle a Enter para escoger esa ruta que te viene por defecto o bien escribir la ruta que tú quieras. Nosotros vamos a colocar aquí cualquier cosa para que, bueno, veáis que puedo utilizar cualquier tipo de ruta para la localización de esta llave. Pongo aquí llave Homestead, le aprieto Enter, me pide una palabra, una frase de encriptación, que bueno, le doy aquí a vacío, directamente un Enter y ya me ha creado la llave. Ahora hago un listado y veis que tengo aquí la llave creada, tanto la llave privada como la llave pública. Son esos dos archivos que veis ahí. Esos dos archivos pues también están, si los veis, en la carpeta a través del explorador de Windows. Ahora veamos cómo tengo que configurar en el archivo homestead.yaml el sistema de la llave. Veis que aquí tenemos este archivo que es la ruta donde va a estar localizada la llave que acabamos de crear. Muy bien, pues vamos a ver cuál es la carpeta que tendría que yo configurar si quisiese utilizar la llave que acabo de crear. Es la carpeta Users, Miguel, Proyectos, Homestead. Si os fijáis, el rabito de la ñ y la barra es como, digamos, tu raíz del directorio de usuarios. Por lo tanto, no necesito escribir toda la parte de Users, Miguel, sino que directamente aquí coloco los directorios que hay a continuación. Proyectos, Homestead y luego el nombre de la llave, que se llama llave Homestead, en este caso .pub porque es la llave pública. En la llave privada pues es la misma ruta, sin el .pub lo pego aquí directamente. Como veis, el sistema de creación de llave o configuración de la llave es muy sencillo, pero yo podía haberlo utilizado de otra manera, haberlo configurado de otra manera. De hecho, si vosotros pulsáis el directorio predeterminado donde te crea la llave, aquí me pregunta si la quiero sobreescribir porque ya la tengo creada en el sistema, te va a crear la llave en una ruta que es una carpeta que está también en la home de mi usuario, y en esa carpeta
vamos a ver ahora mismo esas llaves que se han creado para que lo veáis. Es la carpeta .sh y aquí tenemos estos archivos que se han creado. Si hubierais preferido esa localización para vuestra llave, no habríais tenido que configurar nada en el archivo de homestead.yml, porque son justamente las rutas que aparecen por defecto en el archivo una vez que se ha descargado del repositorio, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de todas formas esta ruta configurada, personalizada a nuestro gusto, para que veáis que la llave la podéis colocar en cualquier lugar. Ahora vamos a continuar con el sistema de carpetas que tenemos que configurar en el Homestead. Tenemos que mapear una carpeta de mi ordenador local, el ordenador anfitrión, dentro de lo que es el ordenador de desarrollo, el ordenador guest, el invitado. Entonces, en map colocamos el valor de nuestra carpeta en el ordenador anfitrión, o sea, mi ordenador real, y en tú la carpeta en el ordenador virtualizado que vamos a crear con Vagrant. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la configuración que podríamos colocar nosotros en este caso. Yo la voy a realizar aquí dentro del sistema de folders. Aquí hemos dicho que es el ordenador real, la carpeta donde yo tengo los proyectos en mi ordenador real, que están dentro de proyectos Homestead, ¿de acuerdo? Que es donde yo he colocado el repositorio, y dentro de esa carpeta voy a colocar otra que se llama código, que es donde voy a colocar el código de mis proyectos. Esa carpeta tiene que estar creada, con lo cual, como no está creada aquí, de hecho, la voy a crear, y esa carpeta la podéis colocar en cualquier lugar de vuestro sistema. Igual incluso la prefieres colocar en tu carpeta de Dropbox, así tienes el código sincronizado en la nube. De acuerdo, esta otra la carpeta del ordenador remoto, que la voy a dejar tal cual está. Y seguimos ahora con la configuración de los sitios, que son los virtual host, los proyectos, los distintos sitios que yo puedo tener alojados en una misma máquina de Homestead. Esos sitios los tenéis aquí configurados y, pues bueno, de manera parecida vamos a tener que mapear un dominio, un virtual host, dentro de una carpeta dentro del servidor. Bien, vamos a hacerlo ahora. Entonces, en el archivo homestead.yml, y tendremos que colocar en map un nombre de dominio irreal, que me voy a inventar, solo va a estar funcionando dentro de mi máquina, que se llame, por ejemplo, manualhomestead.net, por ejemplo, .com o lo que queráis utilizar, ¿de acuerdo? Y luego eso lo vamos a mapear a una carpeta dentro de la máquina virtual, que tendrá que ser la misma carpeta donde tenéis el código que está mapeada a su vez en vuestro ordenador local, y luego pues el nombre del proyecto, de los varios proyectos que yo puedo tener dentro de Homestead, y la carpeta public, porque es la carpeta que Laravel utiliza como document root, como origen o como raíz de publicación de los archivos que están visibles a través del servidor web. Estas dos últimas carpetas, Manual Homestead y Public, realmente no necesito que estén creadas todavía en el servidor. No te preocupes, luego las crearemos. Lo que sí tenemos que crear para que funcione ese dominio irreal que nos acabamos de inventar, manualhomestead.net, es un host dentro de nuestro archivo de hosts dentro del sistema operativo. Dependiendo de nuestro sistema, la localización de este archivo está en un lugar o en otro. Aquí en Windows pues está una carpeta que ahora enseguida lo veréis, pero en desarrollo web tenemos un artículo donde explica dónde está cada una de las carpetas de los sistemas de hosts. Lo importante en Windows es que para editar ese archivo de hosts, lo que hace falta es abrir el bloc de notas en modo administrador. Lo conseguís de esta manera y pues bueno, os va a preguntar a través de un cuadro de diálogo que de verdad permitís al sistema operativo abrir esto en modo administrador. Os vais a esta carpeta que es Windows, bueno, todo lo que estáis viendo aquí, y pues dentro de esa carpeta buscáis todos los archivos y dentro de esos archivos encontráis el archivo de host, y en ese archivo tenéis que configurar la IP de el Homestead, la IP que está indicada en el archivo homestead.yml, lo veis aquí, esta IP, y la tenéis que hacer corresponder con el nombre de dominio que os habéis inventado para este proyecto, que en este caso pues es manualhomestead.net. Guardáis este archivo, no te permite guardar si no has abierto en modo administrador del bloc de notas, y una vez que está hecha esa correspondencia, pues ya tenéis este paso realizado. Con todo esto tenemos casi acabado el proceso, al menos la configuración del homestead.yml ya la hemos terminado. Ahora vamos a volver
a esta ventana del terminal, que es la que nos indica que ya se ha descargado la caja de Homestead, la Vagrant Box de Homestead, que necesitábamos para poder instalar el Homestead en nuestro sistema. Es un proceso que recordaréis habíamos dejado trabajando al principio de este vídeo. Para continuar con los siguientes pasos tenéis que fijaros que haya terminado realmente la descarga de esta box. Continuamos entonces con la ejecución de la máquina virtual donde vamos a tener Homestead. Para esto tenemos que lanzar un comando que se llama Vagrant App. Este comando lo vais a tener que realizar desde la carpeta donde está el Vagrant File. Vamos a ver, en esta carpeta Homestead encontráis el Vagrant File. Eso quiere decir que es la carpeta de donde vamos a tener una máquina Vagrant, y sobre esa carpeta tenéis que poner en marcha, arrancar esta máquina Vagrant. Se hace con el comando Vagrant App y con eso se va a poner en marcha esta máquina virtual Ubuntu, y en el proceso de ponerse en marcha, por lo menos en la primera ejecución de esta máquina, se va a tener que realizar una serie de configuraciones. Primero te importa la Vagrant Box que acabamos de descargar, ese proceso tarda un poquito y luego pues te va a configurar esta máquina con varias condiciones. No os preocupéis, las próximas veces que se inicie esta máquina no va a tardar todo esto. Y ahora, pues bueno, ya nos está terminando la configuración de la máquina, nos van a salir una serie de mensajes, podéis seguirlos, y en esa serie de mensajes pues encontraremos pues toda una serie de configuraciones que se están realizando por ser la primera vez, repito, que iniciamos esta máquina. Si queréis, una de las cosas que podéis hacer simplemente por curiosidad es abrir la interfaz de usuario, la GUI, del propio VirtualBox, que te sirve para que te veas un poco lo que está ocurriendo con esta máquina. No tenéis que tocar nada ahí en esa GUI porque todo lo que es el trabajo con la máquina virtual se hace a través del propio Vagrant, con lo cual ahí no tenéis que tocar nada. Pero se puede abrir para ver lo que está ocurriendo por debajo, a través o encima de nuestra máquina virtual, ¿no? El proceso va a terminar dentro de poco, todavía va a durar unos segundos más, y a continuación, una vez que acabe, podremos probar si todo lo que hemos hecho está correctamente funcionando en nuestro sistema. A ver si a través de un servidor web, a través de un navegador, podremos acceder a las páginas que hay dentro de este servidor web Homestead basado en una máquina virtual Vagrant. Ya está, hemos terminado, así que vamos a seguir el último paso, que simplemente es la comprobación de todo el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Abrimos un navegador, una nueva pestaña. Intentamos acceder a la IP que hemos configurado para este servidor Homestead. La IP es la misma que teníais en el archivo homestead.yaml y nos dice que no input file specified. Eso quiere decir, parece que no funciona, pero en realidad sí que está funcionando. Eso quiere decir que no hay ningún archivo que nos pueda servir el servidor web, pero por lo menos no nos ha dado un error de host no encontrado ni nada de eso. O sea, esa IP está funcionando. Si yo accedo a manualhomestead.net, lo veis también que me saca la misma información. O sea que también lo que es el archivo de hosts está bien configurado, porque este dominio que no existe realmente me lo está haciendo corresponder con la IP del servidor de Homestead. Y no hay ningún input file porque realmente esa carpeta no la hemos creado. Esa carpeta tiene que tener algún contenido para que realmente el servidor web me lo pueda servir. Yo lo puedo crear directamente a través del explorador de Windows, a través de la ruta en la que yo he dicho que voy a colocar este proyecto, que se llama Manual Homestead, que esa carpeta no está creada todavía dentro de la carpeta código que la habíamos hecho corresponder con esa carpeta code del servidor, y dentro de esa carpeta code necesito la carpeta Manual Homestead, que la vamos a crear. La podéis crear desde aquí, otra vez desde la línea de comandos, también accediendo al servidor con SSH podéis también crear esa carpeta, todo eso lo veremos más adelante. Y también tenemos que crear dentro de esa carpeta a su vez la carpeta public, que hemos dicho que es el document root, la carpeta raíz de publicación, donde debemos colocar las páginas web que vamos a servir a través de Apache, o que van a estar accesibles por los usuarios a través de Apache. Aquí colocamos cualquier archivo, un index.php, le ponemos cualquier contenido para ver si lo vemos, si está funcionando, colocamos aquí probando, y si queremos colocar también el típico mensaje la típica instrucción, función
de PHP para ver la configuración del servidor. Estoy refiriéndome al PHP Info de toda la vida. Muy bien, pues ahora guardamos este archivo y una vez que lo tenemos guardado, pues el navegador sí que nos debería devolver algún tipo de contenido, porque ahora sí que hay algún archivo que pueda servir en la carpeta donde está el document root para este servidor en este dominio. ¿Veis? Este es el PHP Info, tenéis el mensaje probando arriba y el PHP Info que nos muestra toda la configuración de PHP y Apache dentro de este servidor. Sin embargo, estas carpetas realmente no las necesitamos para nada. Cuando instalemos Laravel en los siguientes pasos, podremos ver cómo esas carpetas pues se van a ir creando en la propia instalación del framework. Así que las vamos a borrar para dejar todo el servidor de Homestead preparado para trabajar a partir de aquí en la instalación del framework Laravel. Recuerda que si quieres aprender mucho más Laravel, tienes el manual de desarrolloweb.com y también tienes el curso de Escuelite de Laravel 5, en el cual pues se ve todo esto y muchísimo más de una manera hiper detallada y con la tutorización de nuestros profesores. Bueno, muchas gracias por la atención, un placer poder ayudaros y nos vemos en el próximo vídeo aquí en desarrolloweb.com. Un saludo.